Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video más de matemáticas de tercero de secundaria con el profe Delfino. En esta ocasión analizaremos otro de los contenidos tomando el mismo aprendizaje esperado, que es construcción de polígonos semejantes, determina y usa los criterios de semejanza de triángulos, analizando el contenido específico de los criterios de semejanza de triángulos. Antes de ver los criterios, y ahorita explico qué son, es importante recordar qué cosa es la semejanza. Propiamente la semejanza es que nosotros observemos figuras, en específico me voy a referir ahorita a triángulos, que observemos figuras y que estos se vean de tamaño diferente, pero eh, que tengan la misma forma. Entonces, con palabras menos rebuscadas, podríamos decir que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, pero diferente tamaño, unos más grandes, unos más chicos, etcétera. Eh, Eso es nada más expresado así, en palabras, digamos, normales. Sin embargo, no siempre se cumple, porque si nosotros observamos estos tres triángulos, podríamos nosotros pensar que son semejantes, pero no basta con solo observarlos y pensar que lo son. Hay que demostrarlo matemáticamente. Recordemos que en matemáticas todo se demuestra, pues con números. Veamos, por ejemplo, este primer triángulo que sus medidas son 36, 20 y 32, y ahí tiene las medidas de los ángulos, 50 y 60 grados. Si nosotros observamos, este triángulo pareciera que es semejante con este y con este. Veamos la definición adecuada de semejanza. Dice, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales. ¿Qué son los ángulos correspondientes? Aquellos que están en la misma posición. Por ejemplo, en este triángulo sabemos que este ángulo interno mide 50 grados. Se supone que si este es semejante con este ángulo que es correspondiente, es decir, está en la misma posición, este ángulo también debería de medir 50 grados. Y si este ángulo arriba es correspondiente con se supone que este también debería de medir 60 grados. Pero pues yo no tengo las medidas de así que pues no podría yo afirmarlo. No podría yo afirmarlo. Bueno, y si tenemos los lados, dice, bueno, los triángulos son semejantes y sus ángulos correspondientes son iguales y si sus lados correspondientes son proporcionales. ¿A qué se refiere con proporcionalidad? A ver, veamos a qué se refiere con proporcionalidad y recordemos lo de la clase pasada. Es proporcional cuando si yo divido los lados correspondientes, por ejemplo, este 32 que es la base de este triángulo, es correspondiente con este 8. Si yo divido 32 sobre 8, ¿cuánto me da la división? 4. Se supone que este lado es 4 veces la medida de este de acá. Para que este triángulo con este yo pueda decir que son semejantes, se debe cumplir que los tres lados del triángulo de la misma proporción, o sea, 4. Entonces, a ver, 32 y entre 8, que son lados correspondientes, dio 4 la división. Vamos a ver, este es correspondiente con este. Están en la misma posición. 20 entre 5, ¿cuánto nos da? 4. Y este es correspondiente con ese lado, 36 entre 9 también da 4. Si observan este número, este y este, la proporcionalidad es la misma, es 4, lo que significa que los lados correspondientes sí son proporcionales. Y como en todos dio la misma cantidad, podemos decir que este triángulo es semejante con este otro. Y por lo tanto, ya podríamos nosotros asegurar que este ángulo que mide 50 grados, también al ser correspondiente con efectivamente mide 50. Este es correspondiente con efectivamente mide 60. Y sabiendo que aquí mide 60 y 50, nos da la suma 60 más 50, 110. Recordemos que en cualquier triángulo, la suma de sus tres ángulos internos nos tiene que dar 180 grados. Entonces aquí son 60 y aquí son 50, son 110.
¿cuánto nos hace falta para que llegara a los 180? Serían entonces a 180 le resto, ¿cuánto? La suma de 60 y 50 que son 110. Que bueno, era rápido, ¿no? Pero nada más para demostrarlo. Son 70, significa que aquí mide 70 grados. Entonces, este triángulo azul con este triángulo rosa, creo que sí es rosa, sí son semejantes. Pero observen cómo aquí no. Este con este, si yo divido el lado correspondiente que es 5 entre 3, la división me da 1.6. Ahora si divido 8 entre 4, que son los correspondientes, me da 2. Y si divido 9 entre 5, ¿no? Me da 1.8. ¿Se dan cuenta? Ninguno de los tres valores, la proporción no coincide, por lo tanto, este con este no son semejantes, ¿vale? Bien, a veces, pues no es suficiente, o a veces no hay que hacer tanta cuenta, fíjense. Hay algo que en matemáticas le llamamos los criterios de semejanza de triángulos. Los criterios de semejanza de triángulos nos van a ayudar a determinar si dos triángulos son semejantes. ¿Qué son los criterios? Bueno, los criterios son un conjunto de reglas o de condiciones que si se cumplen, podemos asegurar, afirmar que los triángulos que comparemos sí son semejantes. Son tres criterios. El criterio LLL, que significa lado, lado, lado. El criterio AA, ángulo, ángulo. O el criterio LAL, que es lado, ángulo, lado. Los vamos a ir explicando a detalle con algunos ejercicios. Veamos, por ejemplo, esta primera parte. Nos dice aquí que observemos estos tres triángulos que están aquí. Bueno, no son tres, perdón, son varios triángulos. Este primer triángulo amarillo y comparemos los que están acá y que veamos, dice, ¿será suficiente con conocer que con los tres lados de los triángulos son proporcionales? A ver, para afirmar que son estos semejantes, a ver, chequemos. Este 8 eh, pues con cuál lo podríamos nosotros comparar, ¿no? Habría que hacer las razones de proporcionalidad como lo hicimos en el ejemplo anterior para poder afirmarlo, ¿no? A ver, por ejemplo, este aquí mide 24, ¿no? Este aquí mide 32, perdón, aquí mide 24, aquí mide 32 y aquí mide 20. Si lo comparamos, a ver, habría que acomodarlo un poquitito para darle la misma forma y determinar cuáles son semejantes a este, ¿no? ¿Cuáles serán? A ver, si yo divido este lado entre este, 24 lo divido entre 6, nos da a 4. Comparé este con este. Ahora, si divido eh, este lado con este, 32 entre 8, nos da 4. Y si divido 20, este lado con su correspondiente que es 5, si divido 20 entre 5, nos da a 4. Como los tres lados son proporcionales, da lo mismo 4, similar al ejemplo anterior, de hecho, significa, ¿qué cosa? Significa que este triángulo, el amarillo, es semejante con el triángulo B. Entonces, no necesito saber los ángulos, porque aquí ni me dicen cuánto miden. Sí, no me está diciendo cuánto mide este ángulo, ni este, ni este, para poder compararlos con estos de acá. No me dicen las medidas de los ángulos, pero es suficiente con saber que los tres lados son proporcionales para afirmar que este triángulo y este son semejantes. Entonces, aquí nace el primer criterio de semejanza, perdón, de triángulos. Si yo sé la medida de los tres lados y lo comparo con la medida de los otros tres lados de otro triángulo y resultan proporcionales, es decir, las divisiones de sus lados correspondientes dan la misma cantidad, entonces con eso puedo afirmar sin saber los ángulos que dos triángulos son semejantes. Veamos aquí. Este otro. Me voy a ir directo, a lo mejor a los triángulos, y nos pregunta, ¿no?
Bueno, lo vamos a leer. Dice, María va a diseñar adornos de papel con forma de triángulo y para lograr la armonía en el diseño quiere que los triángulos sean semejantes. Dibuja ella un triángulo color amarillo, un triángulo base color amarillo, como el que se muestra. Y luego dice que utilizó unas escuadras para elaborar otro triángulo, según ella semejante. Si son semejantes, entonces podríamos decir cuánto mide, dice el lado es el ángulo, perdón, que falta. Dice, ¿cuál es la medida del ángulo que falta? A ver, ya dijimos, ¿no? Que si aquí mide 45 y aquí mide 30, la suma nos da 75. Y la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, la suma da 180. Si yo a 180 le resto 75, nos da 105. Lo que significa que aquí mide 105 grados. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto mide? 105. ¿Vale? Bien. A ver, pasémonos acá. Es lo mismo, los mismos triángulos. Sabemos que aquí mide 105 entonces. ¿Vale? Con la información que se tiene, que aquí mide 15, aquí mide 21, que aquí mide 10, aquí tiene 45, los ángulos correspondientes, que este con este son correspondientes y miden 30. Con esa información podemos garantizar que estos dos triángulos son semejantes. De hecho, sí, jóvenes. Con que sepamos la medida de dos ángulos, por ejemplo, yo sé que este es correspondiente con este y miden 45 y este es correspondiente con este que mide 30. Por lo tanto, este también tiene que medir aquí 105 grados. Por lo tanto, pues este es correspondiente con este y también miden lo mismo. Por tanto, ¿puedo garantizar que sí son semejantes los triángulos con la información? Sí, sí puedo. ¿Sale? ¿Cómo debe ser la medida del ángulo, del lado, perdón, X, para que eh, en este triángulo verde, para que sí sea semejante? Observen que aquí mide 10. Ya sabemos que son semejantes, por lo tanto los lados deben de ser proporcionales. 15 entre su correspondiente que es 10. ¿Cuánto me da 15 entre 10? 1.5. Significa que las medidas del triángulo grande, el amarillo, son 1.5 veces las del triángulo verde. Por lo tanto, habría que dividir 21 entre 1.5, o sea, esto entre 1.5 para saber cuánto mide aquí. Ya sabemos que mide, si lo dividimos 21 entre 1.5 nos da 14, lo que significa que aquí mide 14. Si dividiéramos 21 entre su correspondiente que es 14, la respuesta nos va a dar 1.5. Entonces, con que yo sepa la medida de dos ángulos de un triángulo y otro veo que también tiene dos medidas idénticas, por lo tanto, con eso es suficiente para asegurar que sí son semejantes. A ese criterio le llamamos el criterio ángulo-ángulo. Dos triángulos son semejantes y dos de sus ángulos correspondientes son iguales. Y vamos por el tercer criterio. En este criterio, lo que tenemos que observar es que yo puedo afirmar que dos triángulos, vean que no tengo de este, más que mide 30 y 25 a este lado y que este ángulo mide 70. Y de este otro tengo que este ángulo también mide 70 y que los lados miden 12 y 10. ¿Será suficiente esa información para poder asegurar que este triángulo con este son semejantes? Sí, yo se los aseguro. Ese se llama criterio lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si sus lados son correspondientes, son proporcionales. Bueno, hay que comprobar eso, ¿no? Si dividimos 30, que es correspondiente con el 12, y 25, que es correspondiente con 10, nos tiene que dar lo mismo. A ver, dividamos 30 entre 12, eso nos da 2.5. Y si dividimos 25 entre 10, también nos da 2.5. Y vemos que el ángulo correspondiente, que es 70 y 70, también es igual. O sea,
Si los lados correspondientes 32, 25 y 10 nos da la misma razón, la misma proporción 2.5 y un ángulo del triángulo es correspondiente con el otro es igual, entonces este y este sin saber estas medidas de los ángulos y sin saber la medida del otro lado, yo puedo asegurar que este y este sí son semejantes. Entonces, a ver, hagamos este ejercicio. Muy sencillito. Entonces, fíjense, ¿cuántos criterios vimos? Tres criterios. El criterio, vamos a escribirlos aquí, es sencillito. El primer criterio es el criterio lado, lado, lado. El otro criterio es el criterio ángulo, ángulo. Y el tercer criterio es el criterio lado, ángulo, lado. ¿Para qué nos van a servir estos? Bueno, para resolver estos tres ejercicios que aparecen aquí. O sea, uno de estos tres criterios es para cada solución de estos pares de triángulos. Entonces dice, determinemos si estos pares de triángulos, estos verdes, estos naranjas y estos azules, son semejantes y escribamos el criterio que utilizamos, cualquiera de estos tres criterios, para determinar si son o no lo son. ¿Vale? Entonces, a ver, voy a ponerlos de este lado. Comparemos este triángulo con este. A ver, está como girado este en comparación de este, pero si lo acomodáramos, este 3 es correspondiente con este 12, miren. Este lado 12, ahí salió muy chueco. Bueno, aquí, este 12, ese lado, nomás voy a señalar esto, el 12 es correspondiente con el 3. Entonces vamos a dividirlo, 12 entre 3 nos da 4. ¿Cuál otro es correspondiente? Ah, bueno, el 8 parece ser correspondiente con el 2. Si los divido, 8 entre 2 me da 4. Y 20 es correspondiente con 5. Si divido 20 entre 5 nos da 4. En los tres valores, las tres divisiones nos dio 4. Significa que los tres lados correspondientes, 12 con 3, 8 con 2 y 20 con 5, los tres lados correspondientes son proporcionales y por lo tanto, con base al criterio lado, 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 con que yo sepa eso sin saber las medidas de los ángulos, porque no me las dicen, yo lo puedo asegurar. Entonces, ¿cómo podríamos escribir aquí? El triángulo, fíjense las esquinitas, los vértices, podemos escribir así, fíjense, el triángulo, ese simbolito como un triángulo chiquito, el triángulo ABC, ABC, es este. ¿Es o no semejante con este otro? ¿Con qué triángulo? Con el triángulo DEF. A ver, el triángulo entonces ABC es semejante con el triángulo DEF. Sí. ¿Por qué criterio? Por el criterio lado, lado, lado. Sus tres lados son proporcionales. Entonces, para expresar semejanza en matemática hacemos estos simbolitos como si fuera un igual, pero curvito. Aquí dice, el triángulo ABC es semejante, eso significa ese simbolito, así como unas olitas, significa semejante. El triángulo ABC sí es semejante con el triángulo DEF por el criterio lado, lado, lado. Es suficiente para afirmarlo. Veamos este otro. Sabemos que este ángulo mide 60, que es, a ver si lo ubicamos. Ah, pues miren, este también mide 60. Y este mide 50, que es correspondiente con este. Yo sé que 60 y 50 son 110. ¿Cuánto le falta para 180? 70. Entonces aquí 60 y 50 son 110. ¿Cuánto le falta para 180? 70. Con que yo sepa la medida de dos ángulos, yo puedo asegurar, ya de tres es ganancia, pero si ya sé la medida de dos ángulos y son igualitos que dos ángulos de otro triángulo, entonces yo puedo asegurar que sí son semejantes. Podemos poner aquí el triángulo ABC, si es semejante, salió muy chefita esto, triángulo ABC, si es semejante con el triángulo DEF. No importa si ponen FED o CBA, por el criterio, ¿qué criterio? Ángulo, ángulo. Entonces, este y este, no importa, no me sé las medidas de los lados.
pero con que me sepa la medida de dos ángulos y si son iguales a los dos ángulos de otro triángulo, entonces podemos decir que son semejantes. Y el último criterio, el criterio lado, ángulo, lado, nos dice que dos triángulos serán semejantes uno a otro cuando sus lados correspondientes sean proporcionales. Entonces, a ver, si comparamos y giráramos, este está como girado así, el 120 es igualito que este correspondiente, entonces tienen un ángulo nada más, de los demás no sé, pero al menos sé que este ángulo con este son eh, iguales. Comprobemos si este lado que mide 60, parece ser que si yo giro esto, este 60 sería correspondiente con el 6. ¿Cuánto me da 30 entre 6? Bueno, 60, 30. 30 entre 6 me da 5. Y si divido, a ver, veamos cómo está esto. 50 entre 5. O entre 5, estoy más confundido. Ah, aquí es 5, sí. 50 entre 5 me da 10. Ah, miren, aquí pues está mal. Está mal, o sea, está mal me refiero a que entonces tenemos que el ángulo si es igual, el ángulo correspondiente es igual, pero los lados, si observan 5 y 10, no son proporcionales. Tendría que haber dado lo mismo. Entonces este triángulo y este no son semejantes. ¿Vale? Así como están, no son semejantes. A lo mejor si le cambiáramos aquí, miren, voy a borrarle como para que quede mejor. Y aquí dijéramos que este vale 10 en vez de lo que tenía. Entonces, a ver, este ángulo es correspondiente con este. ¿Y son iguales? Sí. Este 30 es correspondiente con este. ¿Cuánto me da 30 entre 6? Me da a 5. Y este 50 es correspondiente con 10. ¿Cuánto me da 50 entre 10? Me da a 5. Ahora sí nos dio lo mismo. Todo porque le modifiqué para que saliera, ¿eh? Entonces, dos lados, el 30 y el 6, su proporcionalidad da 5 y 10 con 50, su razón, su división da 5, con que dos lados correspondientes de la misma proporción, la misma cantidad 5, y un ángulo sea igual, entonces eso es suficiente para decir que el triángulo ABC sí es semejante con el triángulo DEF. ¿Por qué criterio? Por el criterio lado, ángulo, lado. Dos lados son proporcionales y un ángulo es igual, ¿vale? Bueno, jóvenes, espero que haya quedado un poco claro y si no, pues pueden o buscar en YouTube algún video adicional para que puedan, ustedes repasar un poco más sobre los criterios. Saludos y que estén muy bien.